Muy buenas tardes, ya estamos en otras charlas con Café a Distancia y hoy pues estamos de lujo, está con nosotros Carlos Bautista Rojas, quien es editor, locutor y bueno, ha sido parte de proyectos editoriales muy interesantes y parte de cómo configurar estos contenidos con una curaduría en donde al lector lo entretengan, pero también haya este factor cultura. Así que bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bien, pues ahora sí que todos padeciendo y soportando esta situación inédita, por lo menos en la historia moderna. Digo, hace un siglo la pasó mucho peor, decenas de billones de personas con la famosa gripe española, Así que es. ni española era más bien estadounidense. Pero fueron los Eh, que dieron cuenta de ello, ¿no? exacto, son los que empezaron a registrar y a tomar medidas precautorias, ¿no? Eso También. es lo interesante también. Y pues ahorita en esta situación que por lo menos ya le empezamos a ver un momento de, no sé si fin, pero por lo menos de mejor control. Cuando lleguen las vacunas, dicen que en noviembre, vamos a ver, Esperemos. vamos a ver si funcionan, pero eso ya da una pauta de que puede regresar otro estándar de vida, ¿no? Y pues aquí estamos, ¿no? Hay esperanza, Carlos, hay Uh -huh. esperanza. Pues no es esperanza, pero por lo menos expectativas, ya, No sé tú, pero es que a mí me encanta vivir, me encanta uh -huh. el poder tener esta experiencia y de poder aprender, compartir. Yo creo que este confinamiento, esta pandemia nos ha también pues regresado a muchas cosas básicas, a revalorar. Yo te puedo decir que hoy más que nunca, este tiempo que tenemos en casa para estar y estar presentes, un tiempo de calidad, para decidir qué hacer y no nada más con lo que estamos acostumbrados digitalmente, sino con lo básico. En mi caso, la lectura, pues ha sido, la verdad, un espacio donde pues encuentro qué es lo que más me gusta. Es esos diálogos con esos autores, ese nuevo conocimiento, esas cosas nuevas que me permiten reflexionar. Y mi primer pregunta va enfocada justo a tu labor como editor, sobre todo porque has sido parte, lo mencionaba al principio, de esos proyectos que pues los has llevado a buen camino. Me refiero en esta revista que causó en su primera etapa, cuando sale, cambia el formato de revistas, el tamaño, la forma de lectura, los contenidos, que es Algarabía, y también vamos a llamarle así, esta plataforma de InStore, ¿no? De hablar de editores, de hablar de autores y demás. Entonces, platícame cómo llegas a esta actividad de ser editor, cómo te preparaste para hacer esto y si hay algún gusto anterior que te haya llevado por estos caminos de hacer esta selección de contenidos y, por supuesto, estructurarlos. Híjole, pues prepararme pues fue la pura casualidad de que Okay. tuviera muy buenos amigos que se dedicaban a esto en realidad. Pues yo creo que por aburrimiento del sistema oficial, de las formas pues anquilosadas que existían hace 30 años en la educación, Así es. finalmente no existía el Internet, entonces acceder a información detallada o especializada de muchas cosas era pues prácticamente muy difícil o solamente para gente que estaba involucrada en el mundo académico muy especializado. Entonces, acceder a la información era terriblemente difícil, ¿no? Así es. Ya no digamos a la información sofisticada de historia o de música o de periodismo, simplemente conseguir música distinta a la que sonaba en la radio era imposible, ¿no? Claro. Entonces, o eras muy, muy rico y te ibas a una tienda sorba en Perisur a encargar cosas que tardaban hasta 3, 4 meses en llegar, o ibas con tu pila de discos al Chopo para poder conseguir de forma casi clandestina lo que se estaba escuchando en otras partes del mundo. Oye, pero además era diferente la forma de consumir, porque no era que llegaras al Chopo. Yo te puedo decir que las veces que fui al Chopo fui a conseguir cosas que eran como joyas, o sea, o eran, ¿te acuerdas el romanticismo del VHS, algunos No, cassettes? bueno. Yo recuerdo una película que estaba estudiando la licenciatura y teníamos que verla para un ejercicio de semiótica de Jodorowsky, Santa Sangre, y me acuerdo que no la encontrábamos, no había forma, bueno, te prometo, o sea, fuimos a bibliotecas, fue un research ahí muy interesante y hasta que una amiga me dijo, no, vamos a tener que conseguirla en el Chopo y fuimos y sí, pero era como de trueque, ¿no? De intercambio en donde decías, bueno, yo tengo esto y qué puedo cambiar, porque no era así de, bueno, voy a un puesto en especial, tengo tanto dinero y lo compro, sino era como
este espacio, esta comunidad que quería compartir o eran las películas o la música, que Sí, además la claro. música era interesantísimo porque la llegabas a conocer no solo por la radio, sino por recomendaciones. En mi caso, bueno, pues un tío que era súper ahí, consumidor de música, no necesariamente nacional, y llegaba con cada cosa que, bueno, había grupos que casi nadie conocía y era por esto. Llegabas al Chopo y era esta situación. Entonces, ¿cuál fue tu relación también con ese, vamos a llamarle así, esa forma de intercambiar que hoy, pues nuestros jóvenes o la gente, pues no tienen idea de cómo era? Bueno, si la crisis se acrecenta, creo que sí vamos a acabar haciendo el trueque para sobrevivir, ¿eh? Sí, sí vamos a regresar a esa época, sí. Ya estoy preparada con Sí, libros y música. sí, 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 yo ahí tengo la colección Gredos, Ah, embodegada para, esa es en caso de buena. emergencia, poderla Ahí cambiar sale. por despensas o a ver qué me dan a cambio, ¿no? Bueno, pues lo interesante es que, te digo, era muy difícil conseguir esa información y si tú tenías esa inquietud de conocer más allá de lo que estaba en tu entorno, pues o estabas en un medio académico muy especializado de donde podías tener acceso a esa información. Por eso el Internet es tan importante y cambió prácticamente la historia de la humanidad. O sea, es tan importante como el descubrimiento de la rueda, el fuego o la nómina. O sea, Claro, esos inventos que han claro. cambiado la vida de todo el mundo. Sí, sí, sí. Finalmente democratizaron el acceso a la información. Y antes de eso, pues literal, solo había de acercarte personalmente con la gente que se dedicaba a cosas especializadas y solo así podías empezar a informarte de que había un mundo más allá del que tenías acceso en la vida cotidiana. Y pues tuve mucha suerte, la verdad, ¿no? O sea, tuve mucha suerte de que me acogieran, pues no solo, no sé si decir alumno, porque nunca hubo un acuerdo tácito de enseñanza, pero sí de amistad, de personas como pues José Emilio Pacheco, Fernando Wow. Benítez, Mundo Valadez, bueno, ya después trabajando ya en medios editoriales, pues el mismo Octavio Paz, ¿no? Entonces, y así sobre la marcha, ir aprendiendo de cómo se hacen las cosas, en mi caso particular, el periodismo, los libros, y pues esa fue la ruta, ¿no? O sea, no digo, ahora hay muchos medios, existe infinidad de sitios de documentación, nadie puede decir que se puede aburrir, puede entrar a la red y ver N mil bases de datos, de fuentes, de libros, de películas clásicas, en fin, hay como esto que mencionabas, ¿no? Que ahora es tan difícil conseguir una película y ahora la puedes conseguir en línea, ¿no? O sea, ya sea en servicios gratuitos o especializados o los llamados torrent, pero está Sí, ahí, ¿no? así es. Entonces ya no es tan complicado y eso cambió la forma de aprender y de hacer muchas cosas, ¿no? Entonces... Pero Eh, sin embargo, no sé uh si coincides conmigo, Carlos. De -huh. pronto nos hace falta como este Sherpa, así cuando vas que te acompaña, ¿no? Y te va diciendo, estas son las recomendaciones o estos son como los clásicos y los básicos. Y yo creo que también un editor tiene mucha injerencia en eso, sobre todo porque tú has trabajado tanto en Planeta como Random House, que son editoriales que tienen pues planes editoriales enormes por la cantidad de sellos y autores y van marcando también la pauta, o sea, hablar de una línea editorial nos habla también de qué es lo que la gente está leyendo, qué es lo que la gente quiere. A veces obedecen a estrategias comerciales, pero creo que también los editores pues tienen esa, digamos, complicidad para decir, bueno, vale la pena dar a conocer a estos autores y a estos temas. Y en ese sentido, ¿tú cómo has intervenido para mejorar esos contenidos? Y a lo mejor detonar a un escritor que estaba, pues a lo mejor nadie lo había descubierto. Bueno, eso es, pues ahora ya digamos, muy complejo porque está la cantidad de ofertas y de novedades, Sí, que hay un universo enorme de cosas que están saliendo y además cosas muy buenas, o sea, no son nada más comerciales para cubrir un rubro, o sea, no es la novelita juvenil de moda sí, sí. de la que van a hacer después 7 películas y 80 fanfictions y estas. Sí. No, hay cosas muy buenas. Digamos que lo difícil ahora es poder determinar a qué le dedicas tu tiempo, ¿no? Porque hay infinidad de buenos editores. Ahorita que mencionaste Random, ahí hay 2 grandes editores. Digo, por desgracia murió el año pasado Claudio. Ramón Córdoba, Ramón Córdoba, que claro. fue durante 30 años el gran editor de Aguilar y Alfaguara. Así es.
y a él le debemos excelentes revisiones y trabajo directo con los editores. Yo creo que uno de los grandes editores que ha tenido este país. Y también fue amigo mío, no muy cercano, pero sí nos conocimos, nos encontramos en todas las ferias del libro. Y ahorita, pues ahí ubico perfecto a Diego Mejía, quien es el responsable de pues los libros infantiles, que lleva muchos años en esa línea. Y David García Escamilla, que también es otro gran editor. Creo que por aquí lo conocen, lo han entrevistado. También es un gran editor, un gran buscador de autores. Y bueno, me podría pasar todo el día hablando de buenos editores, ¿no? Pero lo interesante de que ahora hay tanta oferta es más bien cómo especializas que llegue a su lector ideal, ¿no? Es decir, en medio de este mar de información, que ahora es todo lo contrario, que hace 30 años no teníamos, que era dónde buscar cosas, ahora tenemos sobresaturada la información y sobresaturada las ofertas de búsqueda y de contenidos. Es cómo le haces para que eso que realmente encaja con un tipo de lector o con un tipo de público, se encuentren, ¿no? Claro. Entonces ahí tienes que ser mucho más sutil, pero dar señales muy claras de contenidos, ¿no? En este caso, bueno, yo hace más de 20 años estuve involucrado en una cosa llamada bibliotecas de aula, que se conoce un poquito mejor como los libros del rincón. Ajá. Eso tuvo un gran avance cuando estuvo a cargo Felipe Garrido, que es también un gran narrador, un gran escritor mexicano. También si nos llega a ver por acá, un saludo y un enorme agradecimiento, que es el mejor jefe que he tenido jamás. Es el gran maestro también, y maestro involuntario, porque sus clases eran en su oficina mientras él fumaba un puro y te invitaba un tequila, ¿no? Okay. Entonces empezaba a hablar de escritores y de autores, y ahí ya se iba desmoronando el asunto más como de investigación y cosas más específicas, ¿no? Pero el asunto es que él tuvo la gran idea de que la promoción de libros, contrario a lo que se había hecho en los años 20, que funcionó en su momento, que muchos idolatran el trabajo editorial que hizo Vasconcelos, que fue imprimir libros clásicos y por cantidades enormes y distribuirlas por todo el país, pero eso en realidad no ayudó mucho a la lectura. ¿Por qué? Porque mucha gente era analfabeta, no estaba instaurada todavía la educación pública como tal, o la forma de acabar con el analfabetismo. Sí. Y el que en realidad hizo un gran lazo con esa idea de Vasconcelos fue Julio Torri, y nunca lo mencionan, ¿no? Julio Torri lo que hizo fue hacer clásicos ilustrados, o estos mismos libros que ya se tenían con monitos, con grabados, con ilustraciones, y la gente al ver la acción entonces la relacionaba con los textos, y queriendo saber qué pasaba después de esa acción gráfica, pues se obligó o por el simple entretenimiento, aprendió a leer, ¿no? Entonces eso hizo una gran diferencia en la promoción de lectura en México, a pesar de las terribles decisiones que hemos tenido de varios sexenios para acá en educación. Tenemos un índice alto en instrucción básica, al menos, digo, ya no hablemos de escritura, porque bueno, ahí ya esa es otra historia. Es otra historia, pero bueno, la mayoría de la gente sabe leer en México, y eso ya es un gran avance que no tienen muchos otros países, que esos son de las pocas cosas, digamos, efectivas que se han hecho en México, de la democratización de la información y de la cultura. Y el otro gran salto fue de los libros del Rincón, que aunque ya existían como proyecto, de hecho salieron de una biblioteca llamada Colibrí, que creó Mariana Jampolsky en los años 70. De hecho, Mariana era fotógrafa, ni siquiera era editora, pero ella estudió muchos años en los talleres gráficos de la Nación, estuvo muy cercana a las necesidades de la gente, y se daba cuenta que los materiales ilustrados atraían mucho no solo a los niños, sino a cualquier tipo de persona, ¿no? Entonces vio que si se creaba una editorial exprofeso con esas cualidades, podía hacerse un lazo natural entre la necesidad de historias, porque eso es también otra cosa que siempre buscamos y en la que siempre tenemos una correlación natural. Digo, ¿qué es lo que hace la gente ahorita? Pues ve televisión por streaming o películas,
o lo que sea, porque son historias, ¿no? Digo, están producidas, están animadas, están interpretadas por personajes, pero en el fondo son historias, ¿no? Y esta necesidad inherente de las historias, pues se convirtió en un proyecto cultural un poquito arrumbado, que eran los libros del Rincón. Llega Felipe Garrido a este lugar, él dice que, bueno, no dice, con la experiencia que también ha tenido con lectores y con muchas otras personas en todo el país, encomienda a un grupo de talleristas para todo el país. Estamos hablando que esto fue a finales de los 90s, talleristas que iban pues a los confines de Baja California Sur, de Yucatán, de Chiapas, de los estados más alejados del centro, y empezar a detectar qué es lo que le gusta a la gente, cómo hacer pues actividades, talleres para aprovechar los libros que ya tienen, que no necesariamente tuvieran libros especializados de promoción de lectura. Y a partir de esta experiencia de ir recopilando las experiencias con los maestros, con los mismos alumnos, crea otro grupo para crear digamos, una especie de biblioteca interna, una biblioteca que así se llama oficialmente, biblioteca de aula, que tenga la posibilidad de que cualquier alumno agarre un libro sin necesidad, uno, que no esté dentro de la obligatoriedad del Estado, ¿no? Este asunto de leer algo a fuerza y hacer un resumen o pasar un examen, ya te pone en una situación de todo menos placer, ¿no? Y lo que se trata es de que la gente lea por gusto y lea porque finalmente es entretenimiento, ¿no? O sea, el siglo XIX fue el siglo de la novela, no porque escribieran muchos autores, sino escribieron muchos autores porque había muchísima gente necesitada, ávida de historias, y eso es lo que hizo que se convirtiera en una práctica completamente mundial, ¿no? Y sobre todo rentable también, ¿no? O sea, hubo un negocio atrás de eso, ¿no? Y entonces, lo interesante de esto es que se recopilaron prácticas que nunca se habían documentado en talleres in situ, sobre todo más que niños, adolescentes, porque se había hecho mucho trabajo en primarias, pero se había descuidado los preescolares y la secundaria, ¿no? O sea, como si en la secundaria terminara las posibilidades de poder leer algo por gusto, ¿no? Entonces se crearon estas condiciones de las bibliotecas de aula. Milagrosamente en el gobierno de Fox lo aprobaron el presupuesto y se pudieron imprimir millones de libros que a la fecha son imposibles de conseguir y además libros muy buenos, tanto de no solo narrativas, sino informativos también, pero fuera de todo el programa o las, digamos, las reglas educativas, es decir, fuera de eso, pero con información de muy buena calidad. Y eso, de alguna manera, impulsó un boom de la lectura en México, que hasta la fecha no se ha reconocido que vino de parte del Estado. Yo no soy fan de las políticas del Estado, pero ese es uno de los grandes programas. Ni Francia ha tenido un programa de lectura tan completo ni tan grande como ese, como lo fue Los Libros del Rincón. Ahorita creo que ya está relegado a lo mínimo. Porque pues la cultura casi nunca es o mejor lo dicho, nunca es la prioridad es la prioridad de alguna, sí, de una política de Estado que debería empezar por ahí, o sea, el impulso a la cultura, a las ciencias, a las bibliotecas públicas, en fin, ¿no? Que son las formas en que la gente puede acceder a información, sobre todo en los lugares más alejados o que pues no tienen, volvemos a las diferencias sociales, pues el acceso al internet, a las tecnologías, no tienen el dinero, aunque haya las redes, ¿no? Entonces hay que sentar esas bases porque finalmente es lo que determina la equidad en un pueblo, ¿no? Gran parte de nuestro gran problema de movilidad social en México no es tanto la inequitativa distribución de la riqueza, sino que las condiciones culturales hacen imposible que quienes se encuentran en los estratos más bajos puedan acceder siquiera por mérito a otra calidad de vida, ¿no? Incluso ahorita lo que estás diciendo es tener instrumentado un programa de formación de lectores. Y creo que con esta estrategia de bibliotecas de aula es digamos, la primer finalidad.
Sin embargo, creo que también hay mucho trabajo por hacer, y no nada más entre el gusto, o sea, esta parte de que decías, bueno, pues se analizaron entre los profesores, entre, digamos, las personas que podemos ser influenciadores con las personas para incentivar a la lectura, incentivar simplemente al consumo de información, al consumo de cultura, de arte, de entretenimiento, pero a través del libro, o sea, que el pretexto sea el libro. Entonces, ¿qué faltaría hoy, Carlos? Porque yo veo que hay muchos programas de gratuidad, incluso nuestras bibliotecas son gratuitas. Tú vas a otros países y hay que pagar. Tú vas a otros países y los libros incluso son, no son regalados. En nuestro caso, toda la parte de la primaria o la educación básica cuenta con Conaliteg y con sus libros de texto gratuito. Sin embargo, esto no ha abonado a una eficiente, vamos a decir así, campaña de formación de lectores. ¿Qué faltaría? Digo, yo lo sé, pero quiero que me lo digas tú como editor. Mira, pues, híjole, es que son un montón de cosas. Digo, las bibliotecas públicas iban muy bien, iban en o sea, con un presupuesto muy, muy bajo, estaban teniendo hasta el sexenio pasado unos resultados maravillosos. También a causa de un gran editor infantil que es Daniel Golding, También, wow. Él hizo una campaña, no de ahorita, de 30 años a la fecha, de cómo hacer accesible la cultura y el gusto por la lectura, ya no solo a los niños, a quien fuera, ¿no? Entonces, la labor de Golding fue extraordinaria. Lástima que pues prácticamente despedazaron ese avance en ese sexenio. Es terrible lo que están haciendo ahorita con más bien, estuvieran haciendo algo en las bibliotecas públicas, pero no están haciendo nada, ¿no? Entonces, es terrible cómo se está desmembrando o se está acabando con equipos de trabajo que realmente trabajaban por gusto, no recibían una remuneración, así que digas, extraordinaria, y hacían un trabajo no de ahorita, de hace más de 30 años. Y es terrible cómo en el afán de creer que por cambiar algo lo puede mejorar, es no reconocer que algo que funciona lo puedes mantener como sigue, ¿no? Pero bueno, esto no es hablar de política, sino de soluciones. Sí, por favor. Yo creo que ahora con los medios que tenemos en redes, lo que falta es enseñar a buscar. Es decir, con lo que ya se tiene en los medios, que es muchísimo, es enseñar a cómo se puede buscar no solo la lectura que tú quieres o que te gusta, sino a poder desbrozar, a poder quitar toda la basura que hay alrededor de lo bueno, ¿no? O sea, todo el ruido informático, todo el ruido mediático. Y es también parte de el resultado o la consecuencia de que ahorita la industria editorial esté en una situación no terrible. Solo terrible, sino prácticamente, no en quiebra, pero sí muy, muy difícil. Creo que es la peor situación que he visto en la industria editorial en los últimos 30 años. Ni siquiera en la debacle del 94 o la del 2008 hubo una situación como esta, y no solo por el asunto de no poderse encontrar o buscar las cosas de forma física. Al contrario, de hecho ahorita creo que tenemos una muy buena situación de poder encontrar información en línea. Digo, igual no todo el mundo tiene acceso a eso, pero deberíamos encontrar la manera de que todos tengan ese acceso y quitar tanta información basura que solo está ahí para pues obtener clics o supuesta publicidad o supuestos visitas. O sea, esta obsesión irracional por crear sitios ad nauseam que solo replican la misma fuente o te dicen lo mismo 30 veces sin ningún pues sello distintivo o algún agregado, alguna investigación, o si quieren investigar si lo que copiaron es verídico, ¿no? O qué fuente lo respalda, ¿no? ¿Cuántos bulos, cuántas, bueno, no vayamos lejos, ¿no? Lo que acaba de pasar con la página de turismo del gobierno de México es un ejemplo de la gravísima situación de falta de preparación, uno, de poder corroborar información, de tener fuentes confiables y sobre todo de tener una rigurosidad de cómo publicar algo.
O sea, que el hecho de que tengas los medios para publicar lo que sea, no quiere decir que estés preparado para hacerlo, para ¿no? hacerlo, Igual que así como tienes derecho a tener una opinión, no quiere decir que estés capacitado para para darla, hacerlo. ¿no? Entonces, eso es lo que le ha hecho muchísimo daño pues al entorno cultural y sobre todo a la búsqueda de información, que creer que porque puedes publicar algo inmediato, lo tienes que hacer, ¿no? Entonces, falta depurar, digo, que no se entienda esto como una especie como de censura o de, no, al No, no, no. contrario, no, dotar los elementos para que esos que están publicando lo hagan con calidad o realmente estén aportando algo, ¿no? Y O que, sea, y que se vuelvan especializados los espacios. Esto que estás diciendo, todo el tiempo, muchas páginas incluso que se configuraron o nacieron para hacer plataformas de información o de comunicación para transmitir noticias, simplemente hacen o sea, comparten lo que ya existe. Entonces, a lo mejor hacer este trabajo, como bueno, en su momento había revistas más especializadas en política, en economía, en cultura, que se daban esta tarea, bueno, no nada más da la información, ¿qué significa el tener hoy esta crisis editorial? ¿Qué significa hoy tener más lectores en digital, pero no tenemos el acceso todos a un e-reader o a una plataforma o incluso al mismo internet? O el acceso a distribución, que por esto, bueno, pues hoy no podemos tener una distribución como quisieran, las librerías están cerradas, las bibliotecas están cerradas, entonces, o luego también los espacios que son gratuitos. Muchas bibliotecas también digitales, bases de datos, universidades han abierto esto también gratuitamente, pero no necesariamente todo el mundo lo está compartiendo y difundiendo y no todo el mundo tiene acceso. Entonces, en esta siguiente pregunta, me quiero enfocar también, cuando tú haces un trabajo como editor, ¿cómo empiezas, Carlos? ¿Cómo es ese trabajo? ¿Llega a tus manos un manuscrito? ¿Haces una primera lectura? ¿Tienes algún sistema? ¿Y cómo vas trabajando? Porque entiendo que un editor no es un segundo autor. Un editor va a encontrar esa parte virtuosa del texto de acuerdo al género y de acuerdo también a lo que quiere expresar el autor. O sea, hay un respeto muy, muy grande por lo que es ese autor que al final es el creador, es el que tiene esa idea y es el que tiene esa necesidad de expresarse. híjole, depende del tipo de texto de entrada, porque te puede llegar una tesis, te puede llegar una novela, un libro infantil, en fin, depende del tipo de texto y entonces también tienes que adecuarlo a el tipo de público, ¿no? Digo, hace veintitantos años, cuando pues no era tan fácil acceder a la opinión de la gente, no existían las redes, llegaba un texto y lo catalogabas de acuerdo a ciertos criterios que había en función de pues sellos editoriales, ¿no? Es decir, Okay. primero pensabas, bueno, este libro trata de esto, es una novela de detectives, ¿no? Entonces, de entrada puede ir para estos sellos que se especializan en El esas thriller. publicaciones. ¿Por qué? Porque como entonces no existía una interacción tan rápida con los lectores, si es que la había, los mismos lectores ubicaban qué tipo de lectura les iba a gustar o qué tipo de lectura buscaban por medio de sellos, ¿no? Entonces los sellos editoriales era pues una garantía de qué tipo de lecturas ibas a encontrar, ¿no? Por ejemplo, si encontrabas una novela en Orbis que pertenecía a Planeta, sabías que era de ciencia ficción, ¿no? O relatos que tenían cierta cercanía con la ciencia ficción, ¿no? Por ejemplo, no sé, en un tiempo, pues Anagrama fue el emblema, digo, es una gran editorial, fue el emblema de autores que pues eran poco conocidos, o eran primeras traducciones, o eran poco conocidos de este lado del continente, ¿no? Era como ya tenían cierta resonancia en Europa o en otras partes del mundo, y en América, pues apenas eran como los primeros descubrimientos de estos autores, ¿no? Entonces, eso fue forjando, digamos, como grupos lectores que ya sabían que Qué iban a sé yo. encontrar. Sí, ahora que ya la interacción es casi inmediata entre los mismos autores y los lectores y pueden retroalimentarse de qué les gusta, qué no les gusta, o cuáles son las reacciones en función de eso. Más bien son los autores los que ellos mismos están especializando en sus propios públicos, ¿no? Entonces ya es
más detallada la urdimbre de cómo poder, ya no es nada más ubicar a un autor dentro de un sello, como se hacía hace veintitantos años. Ahora tienes que pensar en públicos muy, muy claros que pueden estar en sus bases de seguidores, en cómo responden en las ferias de libros, en fin, pero bueno, es con los autores que ya han publicado, ¿no? Que es como, dónde determinarías ciertos materiales en un lado u otro, ¿no? Así es. Y la otra es, pues, las emociones y las reacciones que va suscitando, que eso es lo que pasa con cualquier texto, no importa la época, es cómo no solo te conecta a ti puede que no te guste el tema, por ejemplo, me acuerdo cuando llegaron las primeras dictaminaciones de Harry Potter para el habla hispana, Ajá. apenas estaba despuntando como fenómeno en la lengua inglesa, y pues llegaron las dictaminaciones a Plessy Janés, es el grupo Bertelsmann, que después compró Random House, Random House. y fue la que compró Penguin, pero en el fondo los dueños son Bertelsmann, ¿no? Ellos son los Así es. verdaderos. Y el grupo Bertelsmann, que aparte es multimedia, no nada más tiene Sí. editoriales, tiene muchas otras empresas. Sí. Entonces ellos, yo estaba de editor ahí hace veintitantos años, mandaron los primeros dictaminaciones para Harry Potter, y yo dije, bueno, ¿y esto de qué se tratará? ¿No? Entonces lo empecé a leer, me pareció curioso la burla a la flema inglesa, a esa entonación, digamos, un poquito, dirían los gringos, un poquito mamona del inglés, o más apropiada. Y Rowling lo exageró en su primera novela, cosa que no hizo en las otras entregas. Ya fue un poquito más, le puso un tono muy satírico en la forma en que hablaban los personajes, y me pareció muy curioso, y dije, qué lástima que esto se vaya a perder a la hora de la traducción. Y conforme fui leyendo, que habían dicho, este es un libro para niños, ¿no? Dije, bueno, pues vamos a ver si es para niños, ¿no? Conforme fui leyendo las referencias clásicas a los seres mitológicos, a cosas bastante especializadas, como Nicolas Flamel, que es un personaje que sí existió, y otras cosas como recetas medievales, y dije, chinga, esto en verdad es para niños. Claro, la forma en que estaba contada la historia entre los personajes, entre los niños, sí era muy accesible, pero el trasfondo era muy erudito. Y entonces dije, bueno, si es una novela buena, está entretenida, pero me brinca que la información de fondo es muy especializada, y no sé si los niños ahí lo pierdan o se vayan a aburrir, o qué va a pasar, ¿no? Claro. Entonces, bueno, para no hacer largo el cuento, dije, sí, aprobado, está muy buena la novela, está entretenida, quiero saber más si es que va a haber otras entregas, y entonces, lo curioso es que ni a Bertelsmann ni otros les alcanzó para comprar los derechos en español, porque ya los tenía una editorialita española que se llamaba Salamandra. Salamandra. Y ellos tuvieron que pedir un préstamo bancario enorme para poder cubrir la demanda de impresos. Y bueno, eso los volvió ahora un gran sello editorial gracias a Harry Potter, porque ni ellos habían imaginado el boom que iba a generar. Y bueno, tuvieron distribuidores, ¿no? El primer distribuidor aquí en México fue Océano. Pero los derechos... tenía Salamandra, porque ahora también Salamandra ya está con Penguin Random House. Sí, bueno, son los tentáculos del poder, y también de un grave problema ahí de la historia editorial, ¿no? O sea, mucho de la diversidad de autores y de publicaciones surgieron gracias a que había muchísimas editoriales, ¿no? Entonces, este entorno en que cada vez hay menos editoriales están absorbidas por un gran sello, sí, hacen más difícil que los autores que no tienen posibilidades de acceder a cómo publicar en esos medios, si han de ser difíciles, mucho más complicado, pero gracias a las redes y a los medios independientes, es más fácil que publiquen su trabajo y entrar en contacto directo con sus posibles lectores, ¿no? Entonces, se ha perdido por un lado
la posibilidad de que los editores asesoren de la mano a los autores de forma más personalizada. Eso es casi imposible por la cantidad de material que se publican. Pero ha ganado la parte de la autopublicación, que también ahí merecería una especie como de asesoría. Claro. Por ejemplo, plataformas de autopublicación como Wattpad, que son padrísimas, pero obras que son buenas podrían ser infinitamente mejores si tuvieran atrás un editor que les dijera cómo modificar o cómo mover ciertas cosas, ¿no? Entonces, eso potenciaría muchísimo la calidad de los materiales, si hubiera editores de por medio. O sea, aunque han surgido fanfictions muy populares, hubieran tenido un mejor trabajo de publicación, ¿no? Por Entonces, y te digo, ahora es mucho más minucioso y creo que el centro de la publicación está más bien en los mismos autores, ¿no? Que obligados por la enorme demanda y la necesidad de decir algo. O sea, porque un autor muchas veces no le preocupa dónde está en carrera, ¿no? Sino sacar lo que tiene y lo que está diciendo, punto, ¿no? Y a veces ni siquiera espera una remuneración económica. Y qué bueno, porque es muy difícil poder vivir de la escritura, es casi imposible. Bueno, la Rowling no te diría esto, ¿eh? No, bueno, ella fue rechazada por prácticamente todas las editoriales del Reino Unido, salvo una, que era igual una editorial artesanal, que dijo, pues, chiquita, pues vamos a publicar esto del maguito, ¿no? Y bueno, y por los derechos de autor también fue. Pero esos son, como en las startups, son unicornios, ¿no? Ocurren una vez cada 10, 20 años, porque son casos tremendamente excepcionales, ¿no? Pero digamos, los casos cotidianos, por ejemplo, la gente que se me acerca con un libro y me dice, oye, ¿cómo le hago qué parte de...? Yo lo que procuro después de tantos años de editar materiales es hacer una especie como de taller con los escritores o recomendarles, mejor lee esto por allá o ya leíste esto de acá, a ver qué te parece el trabajo de fulano. Es como para que se retroalimenten y replanteen ellos mismos sus obras, ¿no? Para yo meterme lo menos posible en decirle, oye, muévele por aquí, córtale por allá, porque pues te ven como un carnicero que mata el tierno borreguito que te están llevando para que veas si tiene futuro, ¿no? Entonces, el doctor Guillotín. Exacto, ¿no? Bueno, y que el pobre doctor Guillotín ni siquiera fue el que inventó la guillotina, ¿no? Él fue el que propuso una reforma para matar de forma más humanitaria a los condenados a muerte, y por desgracia le pusieron su apellido a la que entonces debería llamarse la Silhouette en realidad, porque el diseño de la guillotina lo aprobó un cuate apellidado Silhouette, que era el que en realidad... Sí. Fíjate que ahorita que estás mencionando esto, mucha gente también se acerca. Dentro de la licenciatura en Dirección de Empresas de Entretenimiento hay un área en Dirección de Empresas Editoriales, y justo la formación de los chicos que van a esa área, pues es esta, la de tener una mentalidad de editor. Entonces, pensando en esto, y lo tomo porque aquí hay una pregunta en los comentarios, justo te preguntan, dice, el trabajo de un editor es muy importante, ¿qué se necesita para ser tan bueno como usted y qué habilidad tenemos que desarrollar? Híjole, no sé si bueno, primero que nada... Sí es bueno, que no sea modesto, sí es bueno. Mira, primero que nada, leer hasta dormido, ¿no? O sea, es leer un chingo. O sea, tienes que estar, no solo actualizado de lo que va saliendo, sino tener muy claros criterios de selección. Es decir, tener muy claros, no voy a decir así como tener tus estándares como de cómo se debe escribir, porque digo, como lector te puede gustar una cosa y no gustarte otra, y es muy válido, ¿no? Pero como editor tienes que considerar N cantidad de posibles lecturas o posibles lectores, que aunque algo a ti te repatee, o sea, que tú digas, detesto a este individuo, detesto esta lectura. Por ejemplo, yo no soporto a Javier Marías. Me parece un autor
arrogantísimo, Por prepotente. cierto, aquí está, ahorita te va. No, no. Le miento su madre en persona, me parece aberrante. Bueno, y sus opiniones fascistoides en el país, bueno, son bastante aberrantes. Confirman por qué le tengo repelús a ese individuo, ¿no? Okay. Pero, a él y su literatura, pero reconozco que sus materiales, su literatura es perfectamente válida en un sector, tiene su público lector, dentro de sus parámetros, el cuate escribe bien, o sea, y mi juicio personal no tiene por qué interceder si a mí me dan una dictaminación de un libro, sé que no va a ocurrir nunca, porque pues él ya no necesita dictaminaciones, ya lo que publique sale, pero si a mí me llegara un material como esos, no tiene por qué ganar mi prejuicio personal por sobre la posibilidad de publicación, ¿no? Es decir, hay que apartar cualquier cosa, cualquier emoción personal, o al revés, ¿no? Te puede fascinar a alguien y decir, no me encanta este autor, me fascina, etc. Pero si no le veo posibilidades dentro de un sello o una, digamos, de un proceso editorial, pues no lo voy a meter porque es mi amigo, ¿no? Entonces, Claro. para eso mejor dedícate a la política, ¿no? Porque ahí sí se dedican a meter a sus amigos, ¿no? Pero eso es una de separar muy bien los criterios y tener los parámetros, la cultura, los referentes de poder decir, esto cabría muy bien con ciertos lectores de novelas de misterio de tales características. No, esto le fascinaría a los chavitos, preadolescentes por tales y tales características, ¿no? Entonces es pensar en múltiples lecturas y pues no irse con las impresiones personales, ¿no? Entonces, Claro. y uno sigue aprendiendo, ¿no? O sea, uno sigue, sobre todo también de errores propios o ajenos, de N cantidad de circunstancias o anécdotas que se quedan para la posteridad. Digo, no solo Rowling fue rechazada por infinidad por dos editoriales en particular, editoriales fueron las que la rechazaron, sino aquí también en México, ¿no? Digo, Laura Esquivel fue rechazada, Agua para Chocolate, N cantidad de veces, y pues se volvió también como dicen los españoles, un superventas, ¿no? Es superventas, es un long seller. Oye, sí. Hay una pregunta que está relacionada con lo que estás diciendo. Sí. Se habla de marketing editorial, se habla de poder analizar lectores, autores, temas, géneros, sellos editoriales que serían como las marcas. Y también se habla de un mercado potencial, ¿no? De prospectar nuevos lectores. ¿Tú tienes algún ejemplo que hayas hecho desde esta naturaleza de analizar cuáles iban a ser, cómo esos temas a hacer y a qué mercado iban a ser y que al final tuvieron éxito? Pues más que un producto, me siento orgulloso de que se me acercara con su primera novela Pedro J. Fernández, hace más de 10 años. Yo ni supe por qué, o sea, se me acercó y me dijo, oye, a ver qué opinas, dónde la puedo publicar. La leí, le hice algunas observaciones, le dije, oye, mira, creo que es demasiado larga, creo que tienes que hacer esto por acá, pero en realidad me parece muy bien y creo que tú deberías dedicarte a la novela histórica, ¿no? O sea, es como, ya llevaba él, acababa de sacar, tenía poquito tiempo con la cuenta de Don Porfirio. De hecho, le hice una entrevista para Forbes al año siguiente, de cuando ya estaba la novela recién publicada, pero lo conocía un par de años antes porque se acercó a mí con la novela. Por fortuna hubo manera de que se fijaran en él en Random, y pues fue ya su editorial, bueno, hasta ahora es su editorial de casa, y me da muchísimo gusto, y no orgullo, sino me da muchísimo gusto que él, sin tener una formación como escritor, sino tener esta iniciativa de escribir por gusto, por contar algo, por contar una anécdota, por contar, sobre todo, una cualidad que tiene Pedro que es maravillosa, es que no te da una línea si no hay una imagen. Así es. O sea, él te cuenta algo y de inmediato te imaginas el entorno, las características de los personajes, su estado de ánimo, o sea, todo. Y sin ser tan detallista, sin ser naturalista como los novelistas del siglo XIX,
usa elementos cinematográficos o de guión de cine, eso es muy interesante, para contar de forma vívida estas historias y que tú sientas que estás ahí, ¿no? Entonces tiene ese toque, digo, ahora lo tiene perfeccionadísimo, es un gran narrador, yo lo quiero mucho, lo admiro un chingo, es más, si nos está viendo, Pedrito, te amo. Sí, es maravilloso, me encanta, Bueno. porque es como el sueño mexicano de que vienes de trabajar como publicista o como programador, él es programador. Sí, de hecho, es ingeniero y aparte su prosa es muy diferente a todo lo que, por ejemplo, yo había leído. Acabo de leer querido Don Benito. Exacto. Y se lo pregunté porque estuvo aquí así igual que tú y se lo pregunté, oye, una carta es lo más íntimo que algo le puede escribir a alguien. Entonces, dime exactamente cómo, o sea, obviamente hay una investigación histórica real de esto, pero él pareciera que se metió a la mente de Margarita y vemos a una mujer que nos está, y lo que acabas de decir, la descripción que hace, que además lo hace en primera persona con Margarita y demás de si hay un invierno neoyorquino con nieve, esto que dijiste de poder tener esa imagen de lo que nos está narrando pareciera una secuencia. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Sí, y esto que acabas de decir de que no se parece a otros narradores es porque No. como él no viene de las escuelas de escritura, digo, tampoco está la tierra a las escuelas, digo, hay que partir de algo para poder hacer algo, ¿no? Digo, por algo existen las escuelas de ingenieros y de lo que quieras, ¿no? Porque son las bases para... Pero lo que tú ya haces con eso y cómo lo cambias para generar un lenguaje propio, él encontró por su propia manera de leer y de escribir, claro, con muchísimo trabajo, o sea, eso no es gratuito, no es nada más de que te sientas y llega la musa, es al contrario, es el ejemplo de que pues él pasó horas, semanas, años elaborando estos discursos, estas formas de describir las cosas. Y como no, él no viene de los vicios de escritura que normal, no vicios, sino de las costumbres, ¿no? O de las recurrencias que se usan para escribir. O incluso tratar de replicar estructuras y fórmulas ya hechas, ¿no? También. Y me acuerdo cuando leí su primera novela, dije, oye, ¿es mi percepción o aquí hay algo de yo, Claudio de Graves? ¿No? Y me dijo, sí, perfectamente. Dice, lo notaste, dice, siempre hay un elemento de yo, Claudio, en lo que estoy narrando, porque es la novela que más me ha impactado, que más me ha hecho ver las situaciones o cómo me gustaría que se vieran las situaciones, ¿no? Y dijeron, bueno, pues eres un excelente alumno de Robert Graves, ¿no? Entonces, Nada más. porque aprendió la dialéctica interior de los personajes leyendo, ¿no? El tipo es un genio. Entonces, él de los autores que he conocido recientemente, bueno, recientemente hace 10 años, Okay. me da muchísimo gusto que él haya podido lograr esto de vivir de la escritura, porque es muy, muy difícil, sobre todo en México. Sí. No imposible, pero por lo mismo de que ya hay redes y de que hay medios en los cuales puedes acceder a los que podrían ser tus fans o tus seguidores o los consumidores de lo que produces, también hay posibilidades más allá de las becas y los programas gubernamentales. De hecho, esos pues ya prácticamente ya ni hay que pensar en ellos. No, y además él trascendió a algo, con la cuenta de, o sea, de don Porfirio, con todo lo que hace él, digamos, de manera, vamos a decir, hipertextual, o sea, que se fue y hace otras cosas, creo que eso también lo ayuda a él mucho. Es muy activo en redes, tiene mucha conversación, que eso es muy interesante para un autor, no nada más de sus lectores, sino de la gente, de lo que él ha hecho. Oye, pero no me quiero ir sin preguntarte, todo esto que tú también haces, como Carlos Acecas en tu Facebook y también en Twitter con Carlos BR en mayúscula guión bajo editor, porque me compartiste previo a esta entrevista una liga para ver cosas que tú escribes. Y te soy honesta, me dio tiempo solamente de revisar dos y hay una que en particular me gustó. Nos das también esta entrada, esta información, no es una visión como editor, sino es una visión como alguien que está pensando, criticando, viendo cine, viendo personajes de cultura pop, caricatura. Y hay una que me llamó mucho la atención, que se llama
Stanley antes de Kubrick. Y entonces nos das cuenta de, o sea, eso me gustó. Y la segunda, porque Alejandro Dumas creo que es un gran escritor, es un clásico y que muchos deben leer, que deben conocer. Entonces, platícanos de esta parte y quienes no te conozcan, que bueno, pueden conocer también tu pensamiento y lo que tú estás analizando también, porque me parece que haces también una encuesta para que los que te siguen, pues te puedan recomendar qué contenidos quieren, que le llamas a una entrada de este, vamos a llamarle así como blog, qué quieren ver, a quién quieres que entrevisten, qué contenidos les gustaría, ¿no? Que compartieras. Híjole, bueno, pues es parte del trabajo de divulgación también, o sea, es como después de que también juntas demasiada información, la tienes que soltar de alguna manera, o la tienes que, para ya deshacerte de ella y no volver a hablar del tema, o sea, te preguntan, oye, ¿puedes hablar de Stanley Kubrick? Sí, como no, mira, hay un artículo de semblanza de por qué se dedicó al cine y empezó en la fotografía y el ajedrez, y ya ahí viene todo, ¿no? Entonces ya no tengo que contártelo, ¿no? Pero, pero sobre todo también cosas que admiras o que detectas que hay ciertos elementos muy específicos, por ejemplo, en el caso de Dumas, que lo conocemos por novelas famosísimas que siguen siendo muy populares, como Los Tres Mosqueteros, pues el Conde de Montecristo, en fin, todas estas novelas, pero él, para cubrir esa demanda lectora de lo que hablamos hace rato, que en el siglo XIX fue el siglo de la novela, porque había estos millones de personas ávidas de historias y de lecturas, pues él creó lo que ahora se llama como la fábrica de relatos o la agencia de escritura, los famosos ghostwriters. Hay muchos autores que funcionan así, ¿no? Digo, Tom Clancy, el mismo Stephen King, que reconocen que ellos desarrollan obviamente la trama, les dicen a los autores, esto se va a tratar de esto, esta es la consecuencia y va a acabar en esto, ¿no? Entonces, el relleno de la historia se encarga a una cantidad de autores, de escritores por encargo, escritores, ghostwriters les dicen en anglosajón, en la cultura anglosajona, y aquí les llamamos negros editoriales, ¿no? Y el negro viene porque, pues, Dumas era descendiente de negros, su papá era un mulato, y la palabra que le pusieron a él por, digamos, subemplear a estos escritores a modo, pues era el negrero, ¿no? Así es. Entonces, de ahí vino pues esta costumbre que no es tan mala, o sea, el escribir por encargo, Bioy Casares tenía pues no solo varios comentarios al respecto, tuvo un taller literario de puros escritores que escribían por encargo, que él dio este taller muchos años, en los años 80, y explicando cómo pues muchas obras pues no necesariamente son de un solo autor y tampoco tienen nada de malo en ellos y hay buenos acuerdos de por medio. Y sobre todo ahora que hay esta necesidad de decir algo o de comunicar algo, cuántos artistas, celebrities, políticos tienen libros, pues que en realidad obviamente no los escribieron ellos, ¿no? No vayas a decir nombres. No voy a decir nombres, no, pero si no puedes recordar 3 libros que marcaron tu vida en la presentación de tu libro, pues es obvio que no has leído ninguno, ¿no? O sea, ese fue penoso, ¿eh? Y además en la FIL, Guadalajara. Yo estuve ahí, que fue lo mejor, lo vi en vivo y fue delicioso, fue maravilloso. Sí. Sí, y la otra, perdón, esa es lo de Dumas. Bueno, pues es divulgación, o sea, es una tarea de esos detallitos que vas encontrando, curiosidades, datos raros, pues poderlos delegar en algún lado o ponerlos en alguna lectura. Claro. Y sobre todo porque se te van a olvidar. Oye, pero además hablas de esto, me dio mucha risa, porque digo, lo vi entre líneas, pero esto de nuestra educación musical. Y cuando hablas de la famosa flauta, que todo el mundo lleva su flauta y la viquina, las mañanitas, Noche de Paz, son como, oye, que además, yo recuerdo que no, o sea, si tú ahorita me dices, oye, ¿te acuerdas de cómo eran las notas de qué era do, qué era la? No podría reproducirlo, o sea, más bien era una relación entre la posición de los dedos y una imagen de dónde estaban
circulados o en negro donde iban los dedos, ¿no? La ubicación. Claro. Pero sí, porque, pues como nada es algo que ver con leer partituras. Ese es un gran ejemplo de algo que se determina por decreto, porque fue una orden de Luis Echeverría De en el Luis Echeverría, 72, por cierto, cuando era presidente. que él llegó a Japón, una bola de niños lo recibieron tocando canciones mexicanas en flautas de dulce, de pico. Entonces él dijo, no, pues esto está maravilloso, imagínate a los niños mexicanos aprendiendo esto. A partir de ahora, flauta dulce para toda la educación pública, ¿no? Oye, pero a ver, yo toco la guitarra y te puedo decir que hay instrumentos que tienen pues como mucha capacidad para incluso hasta tener esa iniciación para gente que quiera componer, gente que quiera hacer, no nada más ser virtuoso tocando un instrumento, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, bueno, y eso es más bien una crónica de cómo una decisión unilateral Sí. desde el poder pues generó una, digamos, como pesadilla estudiantil durante muchos años. Y son como la historia no escrita de la historia, ¿no? Es como, porque finalmente ese lo construyó a base de puras anécdotas, ¿no? Anécdotas de muchas personas que me contaron, o bueno, uno también fue testigo de esas situaciones, y es como de estas prácticas sociales que también poco a poco van desapareciendo, ¿no? Entonces, Sí. Te digo, es un poquito como escribir de cosas que vas acumulando y dices, si cago con esta información, ¿dónde la dejo? Entonces son artículos de divulgación, crónicas, no sé, hace poco fueron los 35 años de Volver al Futuro, entonces como sí, también, hubo mucha pues, furor por eso, dije, pues unos datitos curiosos sobre la película, sobre por qué los actores ya no fueron los mismos en la segunda, en fin, ¿no? Es una serie de datos que dices, ¿de dónde los desecho? Pues aquí. Pero es entre cultura popular, datos históricos muy curiosos, o sea, vas a encontrar, hay hasta de Bugs Bunny, entonces veo que... Bueno, fueron los 80 años de Bugs Bunny y entonces pues había que señalar, uno, que lo más importante de todo, que lo hemos llamado mal durante 80 años, que él no es un conejo. Ok. Es una liebre. Ah, claro que es diferente. Entonces, y la diferencia entre... Y también explica mucho de su comportamiento en las caricaturas, de cómo se mueve y eso, porque los conejos son tímidos, son retraídos, saltan a brinquitos. En cambio, las liebres son muy rápidas y son muy astutas también. También por eso son difíciles de cazar para otros animales, ¿no? Entonces, y bueno, hay otro tipo de correlaciones, ¿no? Como por ejemplo que a los conejos, digo, ni a las liebres les gustan las zanahorias, ¿no? Esa es una ocurrencia del creador del personaje, pero en realidad en la vida real, no. si tú le pones zanahorias a un conejo o una liebre, te las va a aventar, ¿no? O sea, no tiene una lechuga, una espinaca, ¿no? Pero zanahorias jamás, ¿no? Yo sé. Ahora, tuviste un trabajo en Algarabía y también en Ipstore como editor. Si nos puedes compartir, o sea, ¿cuál fue tu gestión, no? Híjole, pues en la revista estuve un poco más de 10 años. Ahí me llamaron, la revista ya estaba establecido su formato, su línea editorial. Lo único que hice fue llegar a ampliar la posibilidad de que tuvieran más lectores. Y esto era ampliando los contenidos y hacerlos muy, muy específicos. Es decir, que fueran muy fáciles de identificar para los lectores las secciones que les gustaban, ¿no? Un poquito como lo que hizo Selecciones en su tiempo. Reader Digest, también estuve ahí en sus últimos años, ya los años agonizantes de Reader Digest. De una lástima, porque la verdad era una muy buena publicación. Sí, claro. Pero ahí, digamos, no supieron actualizarse respecto a su público, o sea, no supieron adaptarse a los cambios. Creyeron que tenían la fórmula ganadora de la variedad de lectura y la tuvieron durante décadas. O sea, fue una publicación que empezó en los años 20. Oye, Carlos, pero además, corrígeme, ellos revolucionaron este modelo de negocio por suscripción. Ah, claro. Claro, claro. Y tuvieron millones de suscriptores. O sea, estamos hablando de que solo en México en los 80s tenían cerca de 2 millones de suscriptores. Al grado de que ellos tenían su propio sistema de envío y de correo, porque el correo mexicano no se daba abasto para hacer las entregas de las revistas. O sea, de ese tamaño era y era la afición lectora. O sea, supieron
segmentar infinidad de contenidos digo, hay muchas secciones que siguen siendo clásicas, como esto de la risa remedio infalible, enriquezca su vocabulario, gajes del oficio, etc., ¿no? Que dentro de la revista había una versión, digamos, marrana de esto. En lugar de selecciones se llamaba secreciones. En lugar de, era envilezca su vocabulario. Y todas las secciones estaban torcidas, pero eso era un chiste interno, ¿no? Eso era una cosa interna que solo entre nosotros hacíamos las versiones marranas de la revista, ¿no? Pero si nos está viendo Mario Sandoval. Es por lo impuro, ¿no? Y por un concepto ahí también de los judíos en España, de marranos y demás, ¿no? Por lo impuro, alguna cuestión así. Sí, claro. Digo, para contextualizar a los que nos están viendo. Sí, de torrentes. Sí. Ya si nos ponemos medievales, ¿no? Muy bien. Sí, bueno, y bueno, fue un poquito replicar esto de esta segmentación muy clara, o sea, ser muy claro para el lector, en Algarabía, y sobre todo tener un tono muy desenfadado, un lenguaje muy simple que cualquier persona de cualquier edad, sin importar su formación académica o su trayectoria personal, pudiera entender lo que fuera, o sea, y poder explicar aquello que pareciera lo más complejo de la forma más directa y simple, y dar elementos de búsqueda por si te interesaba más el tema, porque finalmente cada artículo era una embarradita, era como una probadita de, pues existe esta cosa, ¿no? Y algunas curiosidades sobre esto, ¿no? Y ya, ese era, nunca se planteaba profundizar ni tener la última palabra, al contrario, era acercar a. Y esa finalidad de promoción, que en el fondo es promoción lectora, funcionó muy bien. De hecho, pues de cuando llegué eran como, creo que 10,000 ejemplares en prensa plana. Se llegaron a tener hasta 70,000 ejemplares al mes, ¿no? Wow. De los cuales, pues mínimo se vendían 30, o sea que lo cual es un casi 50% de impresiones altísimo en la industria editorial. Bueno, eso ya ha cambiado muchísimo por N cantidad de cosas. Quebraron las distribuidoras de revistas en México por saturación de materiales, estas infinidad de revistas que salían solo por cobrar por publicidad. Ese es otro gran elemento que tuvo la revista, es que vivía de sus lectores, no de la publicidad. Y bueno, esto pues se pudo mantener 10 años. Yo y prácticamente los que hacíamos los contenidos nos fuimos por razones personales, porque ya no era posible pues continuar ahí por muchas cosas personales. Y luego, pues me llamaron de este otro proyecto, es una app de lectura. De lectura, Ipso, que llevaban año y medio tratando de sacar la app y por X o Y circunstancias no podían. Pues sí, fue simplemente establecer, definir los criterios editoriales de la selección de los textos, y hay una parte más técnica o mecánica que es la mercadotecnia, cómo hacer una estructura. Digo, si es una app digital, tienes que hacer una estructura digital que pues le permita a la gente encontrarte rápido o encontrarte a lo que te dedicas. Sí. Y eso implica pues campaña de redes, hacer otro tipo de lenguaje, otro tipo de contenidos, adaptar eso a videos animados, a contar historias desde otra perspectiva con lo que ya tenían ellos, que es estas historias en formato de lectura y de audio, ¿no? Que esa es la propuesta. Sí. Y bueno, pues hasta ahí, digo, yo me salí en abril, entonces ya no te podría contar más porque ya no estoy a cargo. Pero digo, finalmente todo proyecto de lectura o de cultura o de divulgación cultural, la clave, no sé si decir la clave, pero sí el reto, es que es más un reto que una clave, es encontrar sus diferenciadores, es decir, cómo la gente va a saber que un artículo, un tema proviene de cierta publicación.
Es como, por ejemplo, una publicación que tiene muy claro su tipo de contenido de público es Vice. Okay. O sea, te queda muy claro que viene de ese medio. Pero también corre el riesgo de que se vuelva un cliché o se vulgarice de tal modo que ya hasta sea un referente de burla, no de que sea como digamos, un elemento de reconocimiento a favor, ¿no? Sino también puede ser todo lo contrario, ¿no? Es como decir, cuando dudas de una nota, dices, por absurda que es, dices, bueno, es del de forma, ¿no? Porque su línea es noticias falsas o tan extraordinarias que parecen ficción, ¿no? Y en ese sentido, ese es el reto de todos los medios, lograr su propio discurso, su propia estética, pues, qué comunican, cómo lo comunican y cómo quieren, a qué público quieren llegar para distinguirse, ¿no? Y creo que ese es el reto ahorita de los medios editoriales. Si quieren sobrevivir, tienen que aportar algo distinto, tienen que ser muy claros sus diferenciadores y sobre todo qué problema quieren resolver. Exacto. Porque muchos se enamoran de la idea con la que creen resolver el problema, pero se olvidan del problema inicial por el cual empezaron a hacer lo que estaban haciendo. Así es, así es. Hay una pregunta aquí y con esto vamos a ir cerrando. Dice, ¿qué nuevos proyectos en conjunto y personales tienes planeados? Híjole, pues uno llamado Sobrevivir. Pues el primero salir vivo. Sí, primero salir vivo de esta situación. Pues como les dije, la industria editorial está terriblemente mal. Muchísima gente ha sido despedida de los medios. Y no solo personal, digamos, operativo. O sea, hace poco despidieron, por ejemplo, al director de Entrepreneur, Genaro Mejía, que es para mí el mejor periodista de negocios que hay en este país. Y ni modo, o sea, él siendo tan bueno y pues le tocó, ¿no? Porque ya la situación económica no da para que le cubrieran su sueldo, ¿no? Y así están miles de personas. Creo que el recuento ayer era de 20 millones de desempleados en el país. De ese tamaño está el asunto. O sea, para todos los rubros, no solo. Pero el cultural y el de los medios sí está muy, 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 digamos, mermado por la sobresaturación de medios y de información que es completamente innecesaria. Entonces, el reto ahorita es, ¿van a sobrevivir los que se adapten mejor? Los que encuentren sus diferenciadores y sobre todo los que hagan alianzas más que estratégicas, humanas. O sea, los que prioricen no tanto la sobrevivencia del proyecto, sino la posibilidad de seguir colaborando con la gente. Es decir, de darles posibilidades de no solo de trabajo, sino de espacios, de oportunidades, y pues la correlación y el sacrificio va a ser mutuo, ¿no? O sea, digo, he estado viendo ofertas de trabajo los últimos 4 meses y son de risa, ¿no? Algunas empresas buscan community, pero que sea diseñador, pero que sea copy, pero que sea lleve las redes, lleve... Renacentista, que casi, ¿no? Que quieren a Leonardo da Vinci, ¿no? Siento que Leonardo da Vinci gustaba una bola de chamacos, o sea, de minions, becarios les llamarían ahorita, que en realidad no era él solito, era una escuela a la que se dedicaba a eso, por eso podían producir tantas cosas. Claro. Porque, de hecho, pues sus obras personales, creo que él completó 15 en toda su vida. Entonces, tampoco es que el mito de Leonardo no es cierto, ¿no? Entonces, y muchas cosas fueron bocetos y eran ideas, ni siquiera las desarrolló, las terminó. Sí. Entonces, no hay ese mito del creador absoluto no existe. O sea, no existió en el Renacimiento, menos ahorita, ¿no? Y menos con la especialización que hay, ¿no? Entonces, al contrario, es como si cada quien se dedica a algo muy particular, aprovechar esas habilidades, esas cualidades y ser conscientes de que el apoyo, así como, o sea, no solo el sacrificio, sino el apoyo y la sobrevivencia va a ser mutua, ¿no? Si no, no va a haber manera de salir de esto, ¿no? Entonces, lo único
positivo, no sé si llamarle positivo o el aprendizaje que siento que debemos tomar de esto es cambiar las formas radicalmente. O sea, esto nos, por lo menos en los medios de comunicación e impresos e editoriales, urge hacer una revisión seria de que si es realmente necesario lo que estamos publicando o solamente para cobrar publicidad, lo cual ya ni existe, ya la publicidad en medios ya no existe. Entonces, replantear seriamente si lo que estamos haciendo vale la pena que esté ahí, porque si no, le estamos quitando la posibilidad de a otro que sí vale la pena que comunique algo, no llegue al público al cual está apostando, ¿no? Claro. Entonces, y también como público, seamos más rigurosos, tengamos un criterio más selectivo, y también del parte del público, aprender a pagar por los materiales, ¿no? Porque esto de que todo ya está en Internet hace creer que es gratuito, ¿no? Y atrás hay trabajo de investigación, gente que se quemó las pestañas años buscando algo para llegar a un dato, para llegar a un relato. Imagínate si Rulfo ahorita dependiera de las redes para publicar, pues nunca hubiera publicado ni siquiera los 2 libros, ¿no? Que de por sí le costaron trabajo, ¿no? Así es. Porque, y muchos, no nada más Rulfo. Sí, no, bueno, muchísimos. Pero digo, lo pongo como ejemplo a él porque él en su tiempo, sus 2 libros son ejemplo de que era muy difícil publicar. O sea, muchos dicen, es que ¿por qué no publicó más? Porque no lo dejaban. O sea, el señor tenía que vender llantas, tenía que tener trabajos burocráticos aburridísimos, porque pues, no se puede dedicar de lleno a la literatura, ¿no? O García Márquez, simplemente, ¿no? Tuvo que renunciar año y medio a, de plano, trabajar y clavarse en hacer su novela, en hacer 100 años de soledad, porque de otra manera no hubiera sido posible. No lo hubiera logrado. Entonces, tiene que cambiar las formas, si no, no vamos a trascender este problema. Y sobre todo dignificar los medios editoriales e impresos, que les hace mucha falta. Por supuesto. De verdad, ha sido un placer conocerte, platicar contigo, Carlos, y qué mejor, ¿no? Que nos compartieras tu historia. Ya me están haciendo aquí varios comentarios, muchos saludos, que te tengo que contratar para mi claustro académico, que tenemos que hacer varias cosas, y muchos saludos de varias gente. Así que bueno, que no sea la última vez y que bueno, siempre que quieras compartir algo del trabajo que estás haciendo, pues que sepas que Charlas con Café tiene este espacio para ti. Sigue escribiendo, porque bueno, ahora ya te voy a seguir también en ese blog que muchas gracias. Muchas gracias. Ya les pusimos también las redes, les recuerdo, en Twitter está como Carlos BR por Bautista Rojas en mayúscula, _editor. Y en todas las demás redes es Carlos Acecas. Hacia @Carlos Acecas, así lo encuentran. Sí. Y el blog, pues es muy sencillito, es patreon.com, Carlos Acecas. Ahorita lo vamos a poner aquí también en los comentarios. Sí, es patreon.com, Carlos Acecas, y ya, ahí vienen los relatos, pues prácticamente todos son gratuitos, entonces ahí éntrenle. Oye, y tus cursos también, porque también das cursos, entonces también que me han pedido, pero no los he podido cuadrar bien, porque como cada quien tiene necesidades muy específicas, estoy pensando hacerlos muy personalizados. Entonces, así como que en masa, es que también esas cosas han cambiado. Claro. No puedes dar un curso porque no sabes. Si todo el mundo ya tuvo acceso a esa información o ya saben parte de eso o no les interesa, ¿no? Entonces hay que basarnos en lo que realmente cada quien necesita, cada quien le interesa. Y pues ahí es todo un reto porque ahí han cambiado también las formas de difundir información, ¿no? Por ejemplo, estos cursos de doméstica y de otros lugares que son de ese tipo. Cursiva. Cómo hacer cosas muy específicas. Sirven muy bien para cosas muy prácticas, muy metódicas, muy de objetos, ¿no? Pero los que tienen que ver con, por ejemplo, lenguaje o redacción o gramática o pues todo lo que tiene que ver con escritura, es muy específico y sería hacerle perder tiempo a la gente, o sería un vil engaño hacer un video grabado. No, por favor. Que te deje algo, pues no, o sea, tiene que haber una interacción en real, en vivo,
para resolver dudas muy específicas y ver la evolución de eso, ¿no? Porque no hay manera de hacerlo en masa, ¿no? No funciona así. Y quien lo haga así está engañando a la gente, ¿no? Así es. Pues te mando un abrazo lleno de agradecimiento y mucho éxito en todos los proyectos que tengas. Muchas gracias. Y a todos los que se conectaron también, muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves con otras charlas con Café a Distancia. Muchas gracias.